Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Un nuevo programa de La Cantera Deportiva, programa 402 acá en Punto Cero. Mi nombre es Nahuel Isela Muscato. A mi izquierda, Nicolás Lafuente. En la operación técnica, Alana Molinaro. Y como ven acá, a mi derecha estamos con Sara Banchoff Traseur, que es una atleta argentina que viene a conseguir la medalla de bronce en las categorías Speed y Freestyle de Parkour en los World Games de China y también fue, bueno, campeona del mundo de Coimbra, Portugal y medallista de plata en la Copa del Mundo en Montpellier en 2025, entre otras cosas. Eh, bueno, Sara, contame cómo estás después de estos World Games y tanto viaje, ¿no? Bueno, primero que nada, gracias por recibirme y bueno, no, muy contenta por todo esto. Nada, estuvimos trabajando un montón para obtener estos resultados, así que muy feliz. Bueno, mencioné recién, ¿no? Venís de China. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo viste esa participación? ¿Qué te dejaron los juegos, estos Juegos Mundiales, tu primera vez en uno? Sí, bueno, nada, los Juegos Mundiales fue una experiencia muy distinta a todas las competencias que venía teniendo. Es una competencia muy grande y nada, fue muy lindo. Y bueno, en cuanto a la competencia, estuvo buenísima. Fue una competencia difícil, sobre todo por el clima, hizo mucho calor. Pero bueno, nada, se hizo todo lo que se pudo. Y bueno, nada, estamos muy contentos con lo que se logró. ¿Era la primera vez que participabas de ese tipo de competencia con otros deportes? ¿O ya habías participado de algo Claro, así? así en los Juegos Mundiales, sí, en general en las Copas del Mundo. Bueno, ahí en Montpellier es un festival urbano que hay otros Ah, ok. deportes, pero sigue siendo como una competencia de parkour donde hay mucha gente, donde van muchos países. Acá en los World Games éramos 12 participantes femeninas y 12 masculinos que habíamos clasificado. ¿Y, y, y pudiste relacionarte con el resto de los atletas argentinos que estaban ahí? Sí, obvio. Estuve con Santi Ferrari, que es un chico de trampolín, que compitió ahí también, con Eugenia de Armas, que ganó también la medalla de Sí. bronce, y con las kamikazes, que también me sacó una También, foto con la medalla y todo. venía la medalla dorada. Y bueno, para conocer un poco lo que es este deporte, el parkour, que quizás la gente lo conoce de nombre, no como deporte, sino del nombre, qué sé yo, de alguna película o qué sé yo, de la escena esa de The Office que es conocida. eh, Sí. en, pero contanos un poco qué se trata la competencia, las dos versiones, tanto y cuál es la diferencia, ¿no? Entre speed y freestyle. Bueno, en parkour se compite, claro, en dos modalidades, que es speed y freestyle. Speed es, como dice la palabra, como una carrera de velocidad, donde tenés obstáculos bueno, el tiempo más rápido gana. Es una pista despejada, o sea que corres con otra persona al lado y los obstáculos llegan a medir 2,5 metros más o menos. Y tenés de todo tipo, tenés barras, tenés paredes, todo. Em, y después tenés freestyle, que es más parecido a lo que sería la gimnasia, donde tenés un reglamento con una lista de trucos y bueno, se puntúa la dificultad y la ejecución. ¿Y hay alguna en la que usted pues, considere medalla de bronce en ambas, pero hay alguna en la que vos te consideres que te sale mejor o que sos mejor? Sí, bueno, yo apuesto más por speed en En general, sí, velocidad. sí, sí. Y Y sí. sí, una pregunta de eso. En Speed, vos decís te considerás mejor. ¿Vos considerás que en Speed tenías muchas chances de llevarte una medalla o las dos fueron una sorpresa? No, en speed íbamos por la medalla, pero freestyle sí fue una sorpresa. Eh, y más, volviendo en el tiempo, ¿cómo entraste al deporte? ¿Cómo fue cómo comenzaste en el parkour? Bueno, yo empecé en el 2018, cuando tenía 12 años. Yo en realidad estaba buscando clases de acrobacia porque me gustaba mucho y me habían recomendado un gimnasio que estaba recién abriendo y fui a preguntar y no tenían clases de acrobacia, digo, todavía para niños, era solo para adultos. Y lo único que tenían era clases de parkour. Y bueno, me anoté, probé y acá estoy. Y, Las y- vueltas que da. sí. Sí. ¿Y qué te atrapó del parkour? ¿Qué es lo que te terminó por...? No sé, me divierte mucho. Combina mucho la acrobacia
los saltos, y yo desde chica que soy muy inquieta y dar vueltas en el aire me gusta. Nada, esa sensación es lo que más me gusta. ¿Y cómo llegó el momento de la representación argentina? ¿Cómo se dio, cómo fue avanzando tu carrera como para llegar a ese momento? Bueno, empecé en un nacional que fue en el 2022, nada, fuimos a probar en realidad y terminé quedando tercera, y eso me llevó a clasificar a un Panamericano, el primer abierto Panamericano que se hizo en México. Participé del Panamericano y quedé segunda en Speed, y bueno, ahí me dieron como la chance de participar al año siguiente en una Copa del Mundo. Y bueno, nada, me entrené y hice todo lo posible para poder llegar. Y ahí participé y bueno, así fue como fui. Fuiste escalando. Sí, Pero al principio estos primeros resultados también, ¿no? Fueron un poco sorpresivos porque no te sí, habías medido nunca con estos claro. rivales. Sí, yo no pensé que iba a Y poder sacar así. ahí te diste cuenta un poco el talento que habías desarrollado Sí, que sí. tenías para esto. Claro. ¿Y el entrenamiento, cómo te preparás para estas competencias últimamente? Bueno, el entrenamiento yo entreno más o menos entre 6 y 8 horas por día, dependiendo del el momento en el que me encuentre. En general, cuando estoy pre-competencia, entreno bastante. Hago doble turno y bueno, tenemos la parte que obvio que es física, de resistencia y de fuerza. Y después todo lo que tiene más que ver con el parkour, sobre todo, bueno, con la parte de speed, la técnica, y nada, todos los movimientos de parkour más específicos. Y después la parte de freestyle, como las acrobacias y los mortales. ¿Y qué diferencias? ¿Cuántas hay lugares para entrenar? ¿Cuántos lugares hay para entrenar acá en Buenos Aires, en Argentina en general, o en Buenos Aires porque vivís por acá? Bueno, en Buenos Aires hay una pista de parkour que se hizo el año pasado. Sí, creo que el año pasado o el anterior. Creo que a fines de 2023. Y bueno, esa pista nos ayudó muchísimo a poder prepararnos mejor para todas las competencias, ya que bueno, tiene la reglamentación oficial, que está acá en Palermo. Y en general nosotros entrenamos ahí. Y después hay 2 parkour parks, creo, bueno, tienen también como el espacio para hacer parkour, pero no es una pista de competencia. ¿Y qué necesita una pista de competencia, más o menos? Bueno, sobre todo la reglamentación es más para speed que para freestyle, porque la pista tiene que tener, bueno, esto que te digo, de la altura máxima 2,5 metros, y después tiene que ser de 80 metros, o sea, 40, por ejemplo, esta de Palermo tiene 40 metros de ida y la haces ida y vuelta y son 80 metros. Pero los 80 metros pueden estar planteados de cualquier forma. Solamente tiene que cumplir eso. Y cuando esas primeras competencias internacionales, ¿qué diferencia notas entre lo que se hace acá? No sé cuántos tracers o gente que hace parkour acá en competencia argentina que representa a Argentina hay, pero viste la diferencia entre nosotros y el resto del mundo? Y bueno, yo creo que la infraestructura también que hay allá, eso es muy importante a la hora de tener esto en cuenta, porque allá tipo hay parkour parks por todos lados, hay gimnasios por todos lados, y acá todavía falta, y bueno, eso yo creo que hace la diferencia en cuanto al nivel. Si bien acá cada vez hay más nivel y estamos mejorando un montón, también el deporte es más nuevo acá. Se creó en Francia, entonces medio que allá desde el principio ya que vienen desarrollándolo. Pero bueno, yo creo que estamos mejorando un montón. ¿Y cuáles son como las potencias, por así decir? O sea, Francia, por ejemplo, y ¿hay algún otro país que se destaque mucho en esto? Sí, en general, bueno, Europa se destaca bastante. A ver, Suecia tiene atletas muy buenos. Después Estados Unidos también, Japón también, España.
hay muchos países así. Hay muchos países que se están preparando bien en muchos deportes, más allá de yo veo que el crecimiento deportivo de distintas disciplinas que por ahí hace unos años no eran tan conocidas, está siendo muy grande en muchos de los países que mencionaste. Sí. Y dentro del plano internacional, ¿qué referentes tenés? ¿Pudiste conseguir referentes? Porque es un deporte que no es tan conocido. ¿Qué referentes tenés? Bueno, así, compañeras de competencia, bueno, de Suecia está la campeona de Speed, la campeona del mundo, que, bueno, es la más rápida. Después de Holanda está la que salió segunda también, que se llama Noah, que son muy cracks las dos. Bueno, en España también hay una chica, hay dos chicas, Marta y Steffi, que la rompen. Y bueno, así te puedo nombrar un montón. ¿Y cómo ves la escena de acá de Argentina? ¿Cómo ves que está vos desde el 2018? ¿Cómo ves que fue mejorando? ¿Sigue igual? ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que se fue desarrollando mucho más. Bueno, esto de la pista de parkour, para nosotros fue un cambio enorme, y en cuanto al nivel también mejoró un montón. Se está como profesionalizando de a poco. Entonces, nada, yo creo que vamos por buen camino. Y de aquellas competencias donde participaste internacionalmente, ¿cuál fue la que más te marcó? Y también, ¿cómo se siente? Siempre me gusta ese momento en que te das cuenta que estás representando a Argentina en un momento, en un lugar así como una Copa del Mundo. ¿Qué se siente en ese momento y qué se sintió también esa primera medalla? Bueno, sí, yo creo que la que más me marcó fue Coimbra, porque bueno, la medalla fue difícil de conseguir. Hubieron ahí como un par de problemas técnicos, y tuve que repetir la pista varias veces, lo cual fue muy desgastante físicamente, pero bueno, pude terminar la competencia bien y con una medalla. Y bueno, a la hora de representar a Argentina, capaz en el momento no me doy cuenta, pero después sí, ya como que nada, me pone muy, muy feliz. Pero mientras que estoy en competencia, capaz inconscientemente prefiero no pensarlo tanto para no tener tanta presión. ¿Y cómo son esos viajes? ¿Cómo viajas sola con otros atletas argentinos? Será por ejemplo, el Coimbra. ¿Cómo son? ¿O viajas con tu familia? ¿Podés viajar con tu familia? Bueno, a Coimbra viajé con un chico más de acá, de Argentina, que representó también, y mi entrenador. Yo en general casi siempre viajo con mi entrenador sola, pero hubieron un par de viajes que pudimos viajar con más chicos. Y mi familia fue a las primeras competencias, pero bueno, ya después es un poco más complicado. Pero bueno, la intención es que puedan venir a verme siempre. Eh, ¿Y alguna anécdota tenés de esos viajes que te muestren lo que significan para vos, ¿no? Sí, o sea, siempre me llevo algún recuerdo, sobre todo, bueno, compartiendo con las otras chicas. Ahora no me acuerdo nada así específico que te pueda contar. Bueno, hubo en mi primer Copa del Mundo, en la final de freestyle, en el último truco, me caí. Y me acuerdo que todas me vinieron a abrazar y a saludar y a decirme que bueno, que había logrado un montón, que era mi primera Copa del Mundo y nada, que iba a tener muchas más oportunidades. Y no sé, ¿crees que hay diferencia entre mujeres y hombres en la disciplina o es en todo igual y se trata igual porque a veces en algunas disciplinas viste que hay alguna diferencia? ¿Vos crees que en el parkour se siente o es más igualitario, te diría? En cuanto al trato, yo creo que no. Yo creo que es bastante igualitario. Somos una comunidad como muy unida, y creo que eso representa bastante al parkour. En cuanto a la dificultad, sí hay un poquito de diferencia, pero por cuestiones más biológicas, yo creo, no. Nada, yo creo que no hay tanta diferencia.
¿Y qué le dirías a una chica, a alguien que como vos, de 12 años, se quiere sumar que quiere empezar a entrenar al parkour, ¿qué le dirías, qué mensaje le darías? Que prueben, que empiecen, sin dudarlo, que es muy divertido y que se van a encontrar con una comunidad muy buena y que los va a ayudar siempre. ¿Cuál crees que es el futuro de lo que viene en el parkour para Argentina? Bueno, yo espero y creo que vamos a ser, muchos más los que vamos a poder representar y que vamos a obtener resultados muy buenos. Eh, ¿Qué pensás de la idea de que en futuro empiece a ser también algo federado o algo olímpico? Ahora tenés, por ejemplo, el breakdance, que también es, o el skate, que también empiezan Sí, también y a tomar ese ese tipo de que también es categoría. parecido al speed que mencionó, el que es como que escalan. Escalada. Tipo OCR, algo así, Ese también sí. está en los Juegos Olímpicos, creo. Claro, Ah, ¿sí? escalada, sí, escalada, creo que se refiere a escalada, que también sí están escalando que también son un Que tipo de es deporte en- parecido, no Sí. lo Sí, mismo, parecido pero porque como que es de tiempo y es varios al mismo tiempo participan. Ok. No, sí, yo espero que sea olímpico pronto. La verdad me encantaría. También, bueno, esto de los World Games fue como ahí como un vistazo a todo lo que puede llegar a ser y más si es olímpico. Y nada, yo creo que a todos los que hacemos parkour y que competimos nos encantaría que se llegue a eso. Y nada, yo tengo mucha fe. Yo creo que reda para los Juegos Olímpicos. Sí, espero que sí. y en ese sentido, ¿qué sueños, qué metas tenés ahora para tu carrera después de estos World Games? ¿Qué es lo que viene? Bueno, los Juegos Olímpicos 100%. Y nada, volver a conseguir la medalla de oro. ¿Y ahora qué vienen estos meses que tenés? Bueno, en estos meses ahora ya tengo el nacional, la competencia nacional. Y bueno, ya empecé a prepararme para las Copas del Mundo del año que viene. Eh, bueno, no sé si querés alguna pregunta Eh, más, Nico. No, la verdad, desearle muchos éxitos. La verdad que lo viene haciendo muy bien, más para la edad que tiene, así que nada, muchos éxitos en tu preparación ahora para los próximos torneos. Bueno, Lo mejor. muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones por las medallas ahora recientes en los World Games. Muchas gracias por venir, Sara. Y bueno, estaremos siguiendo la carrera y lo que vengan los próximos meses con internacionales y también torneos internacionales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y nada, para mí es muy importante poder estar acá. Bueno, Bueno, Gracias. gracias a ahí vos. Gracias a vos. estuvimos con Sara Banchoff, Traseur, atleta de parkour argentina. Y ahora vamos a una tanda, Aldi, y seguimos con más de la cantera.